Bueno, mi nombre es Julián Clares Bartolo y vamos a dar inicio. Bueno, continuando con el segundo experimento del laboratorio de electrónica, pues es una continuación de lo que veíamos en el experimento uno, que era justamente la curva característica del diodo, pero esta vez en el experimento 2 vamos a ver la curva característica del diodo, pero ahora en el osciloscopio. La práctica anterior lo habíamos visto pues simplemente haciendo una comparación entre el voltaje del diodo y la corriente del diodo, pero en este caso, en esta ocasión vamos a hacerlo simplemente viéndolo mediante un osciloscopio. Armando una vez el circuito de lo que viene siendo la práctica, pues podemos tenerlo con la simulación. Aquí voy a pasar a la simulación en Multisim, que fue simplemente colocar el mismo circuito que venía ahí en la práctica, que se nos mostraba en la práctica, pues simplemente colocarlo de esta forma, con hacer las correctas conexiones de cada uno de los componentes. Y pues una vez que ponemos a correr el programa, obtenemos esta curva característica, obviamente incorporando las escalas correctas que nos marca también justamente durante toda la práctica, nos marca cuáles son las escalas que debemos colocar, nos marca en dónde debemos colocar cada componente. Entonces pues simplemente fue replicar estos, estos componentes de la forma correcta. Aquí podemos ver pues que en esta fuente de poder es de 120 volts, un voltaje de alterna, y pues pasa por un convertidor que pues es de razón de 10 a 1, es decir, que lo que entre, en este caso 120 volts, los va a convertir a 12 volts. En este caso pues va a entrar un voltaje que pasa al rectificador. Esos 12 volts que ya vienen de corriente alterna pasan por el rectificador, y pues el rectificador lo que hace es convertir esa corriente alterna en una corriente directa. Es decir, que simplemente ahí sale un polo positivo y un polo negativo. Sale pues el polo negativo, aquí está conectado a tierra, y el polo positivo pues va hacia el circuito. Es el que entra al circuito y entra pasa por estas resistencias y pasa también por el diodo. Aquí lo que se observa es la conexión del osciloscopio. El osciloscopio está conectado en sus puntos A, pues midiendo lo que es el voltaje de la resistencia, y el punto la conexión B está conectado midiendo el voltaje del diodo. Lo que se busca aquí es hacer una comparación entre ambas mediciones para ver en el osciloscopio cómo es que se crea esta curva característica. Aquí si le ponemos a simular de nuevo, pues se puede volver a ver cómo es que se crea esta curva característica del diodo, pero ya vista en un simulador, en un osciloscopio. Pues esto es lo que podemos ver comparándolo el uno con la otra. Es lo mismo que podíamos ver si recordamos de la práctica anterior, que a partir de punto 5 aproximadamente, un poquito más, es donde se comenzaba a disparar ahora sí que pues donde comienza a abrir el diodo, y donde comienza a dejar pasar el, la tensión que se tiene en el circuito. Y pues fue todo durante la práctica, y pues muchas gracias.